Soy Gerardo Acuña, 38 años, ex jugador de fútbol, en la actualidad director técnico. El recuerdo que tengo de la pelota es en el patio de mi casa, de mi casa paterna, donde cruzando el Tejido teníamos la cancha de Vecinal Este, nacido en el barrio este. Y bueno, el recuerdo pasa por ahí, por estar siempre en contacto con la pelota, con amigos, del fútbol, de la vida, de la niñez, así que sin duda que hemos pasado una infancia muy linda en el barrio, con compañeros. En ese entonces, no tantos de mi edad, sí muchos mayores, pero con una adolescencia y una niñez, la verdad que muy satisfactoria, muy linda de haber vivido. Muy grato recuerdo de la familia Pineda, sobre todo de Joloy, quien fue el que me acercó a hacer los primeros pasos en el fútbol infantil de la Liga Morterense, en el cual empezamos a aprender a jugar a la pelota, a tener la recreación en el día a día, el tratar de compartir momentos en la semana para luego ir a competir el día domingo. Y bueno, Joloy fue la persona que nos acercó a todo en el barrio a tener esa oportunidad de convivir con compañeros y de tener la felicidad del día domingo vestir una camiseta y poder defender los colores del club. La familia está formada por mi padre Néstor Rodolfo, mi madre Esmeralda Mirta Espíndola, mis hermanos, yo soy el mayor, me sigue Guillermo Javier, Sebastián Maximiliano y la hermana menor Anabela Soledad. Sí, sentimos un cariño especial, no solamente porque es la más chica, sino porque es la mujer de la familia. Hasta el día de hoy, siendo ya mujer, la tratamos diferente por lo que te comento. Mi abuelo jugó en el 9 de julio durante muchos años, en la primera época dorada que tuvo con Roberto Colombo, Lucho Para. No los nombro porque es lo que me han contado, no porque lo haya vivido. Ni siquiera mi padre tuvo la oportunidad de vivirlo porque mi abuelo falleció muy joven. De toda esa camada de Goyo, mucha gente que en ese momento empezó a hacer historia en 9 y bueno, mi abuelo tuvo la posibilidad de convivir con toda esa gente que a lo largo de mi vida me fueron contando anécdotas y vivencias que han tenido con él. Yo arranco mis primeros pasos, obviamente, bueno, en el barrio, luego por una relación laboral de mi padre con Pastor Martínez, trabajaban ambos, eran empleados de Sancor. Empiezo en tiro, pero con un periodo muy cortito, sin tener tanta participación. Sí entrenaba, pero no tenía participación. Fue creo que a los 6 años y bueno, luego de esa experiencia me cruzo a 9 y bueno, ahí hice todas mis inferiores, ya con Carlos Estovia, recuerdo. En ese momento se entrenaba en la cancha de Arsenal porque todavía, no recuerdo bien si era porque no había espacio o se estaba construyendo el espacio para empezar a entrenar en la villa. Bueno, Carlos nos ha marcado a muchos desde la parte deportiva por todo lo que ve en el día a día o lo que ha dejado Carlos el 9 de julio, pero sobre todo desde la parte humana. En ese tiempo no era diferente a lo que se vive hoy como sociedad.
Los valores que nos inculcaba era primordialmente ser buena gente, ser responsable, y bueno, nosotros en el día a día era una persona en la cual nos exigía, y los recuerdos que tengo de Carlos como técnico es exigirme siempre al máximo, a tal punto de a veces fastidiarme con él, siendo que buscaba el bien para mí, pero bueno, uno dentro de la juventud que tenía, o era muy chico en ese entonces, lo veía siempre como un castigo que te haga quedar, y bueno, lo fui entendiendo de a poco, sobre todo cuando empecé ya a los 13, 14 años, ver que me llevaba a entrenar con reserva, o me hacía entrenar con mi categoría, me hacía quedar para que entrene con reserva o primera, a veces entrenando con mi categoría me hacía quedar con unos o dos jugadores mayores para mejorar fundamentos. Recuerdo mucho de entrenar con jugadores que me sacaban el doble de la talla para poder cubrir la pelota, cómo tenía que usar las dos piernas, gambetear con las dos piernas. De eso tengo el recuerdo nítido de haberlo hecho con Carlos durante mucho tiempo. Después yo, en un proceso ya más cercano a los 13, 14 años, yo ya me había ido a estudiar a San Francisco y bueno, me seguía exigiendo. Yo entrenaba allá, venía el día viernes, entrenaba aquí en Morteros, jugaba el día sábado, jugaba el día domingo, y ya cuando empezamos a entrenar o pensando que tenía posibilidad de jugar en primera división, me vine a hacer el secundario a Brickman, y bueno, ahí era viajar todos los días, llegar casi a horario de entrenamiento, y bueno, la jornada era larga, llegar a las 6:30 hasta las 9:30, 10 de la noche. Los amigos que hoy tengo son de inferiores, no son tanto del barrio, sino que son de inferiores o del colegio. Caso Darío Rodríguez, Diego Barone, Fabricio Carignano, Mariano González, Darío Montiel. Son chicos que hemos vivido en inferiores, hemos trabajado en inferiores, y bueno, el recuerdo no pasa tanto por el resultado, porque en inferiores no hemos ganado tanto. Yo el último año recién gané un título en el juvenil cuando ya había jugado en primera. Anteriormente, inclusive, no recuerdo haber ganado un clásico en inferiores. Era ir a jugar el clásico y a ver por cuántos goles perdíamos. Bueno, yo debuto en primera muy rápidamente. Recuerdo que habíamos hecho amistosos en pretemporada en San Jorge de Santa Fe, en el cual juego el partido de ida y vuelta en reserva. Y alcancé a jugar 3 partidos nada más en reserva, y ya rápidamente se vino el debut. Recuerdo que fue en cancha de Sportivo Suardi, por una desgracia de un compañero, de Sergio Rodríguez, que hoy está trabajando en el cuerpo técnico junto a mí. Tuvo una lesión de rodilla en ese momento, y bueno, yo estaba en el banco, y bueno, Carlos eligió por mí. Era un cambio que fue rápido, porque recuerdo que fue una lesión en el primer tiempo, y bueno, de ahí inició mi participación en primera división. La posición mía inicial en inferiores fue volante por derecha o volante central. Después, con el tiempo, empecé a conocer otra posición, a jugar de media punta. Recuerdo en inferiores, como te decía, que nos costaba ganar partidos. Cuando teníamos la fortuna de ir ganando alguno, terminaba casi jugando de marcador central. Porque bueno, estábamos trabajados para eso, y Carlos, dentro del proceso formativo que tenía con nosotros, él nos inculcaba el hecho de ir variando posiciones. Recuerdo haber jugado delantero también, pero comúnmente era volante. Hoy, como entrenador, es diferente la situación. El proceso formativo, o al menos el que me toca a mí hoy, es un poquito más lento que en ese entonces. Yo hoy me encuentro en el club en tiro hace 3 años nada más trabajando en inferiores, o sea que hay algunos jugadores que ya vienen con un proceso, sobre todo los mayores, y los que vienen ahí atrás, que ya algunos están debutando en reserva, otros que ya están muy cerquita de debutar en primera, con la posibilidad intacta, y uno remarcándole estas situaciones que en su momento a nosotros nos pasaba.
Yo creo que hoy es más fácil que en ese momento, porque ahí se jugaba con jugadores mayores, había jugadores que ya no solamente consolidados por la carrera que tenía, sino avanzados en edad también. El fútbol o el juego en ese momento era diferente, se jugaba, era mucho más agresivo, se jugaba, había mucho más roces. Hoy se lo respeta más al jugador joven que debuta. Es muy distinto a lo que era en ese momento. Nosotros rápidamente nos teníamos que casi convertir en hombre para jugar en primera división, porque te lo hacían sentir. Hoy es más tranquilo esa situación. De hecho, bueno, hoy el caso puntual de Bolis, que en el clásico mismo parecía que era un jugador que ya viene con rodaje y es nada más que el cuarto o quinto partido que lleva jugado en primera. En primera división empiezan a aparecer posibilidades para ir a probar a otros clubes. Recuerdo la primera que apareció fue la de Renato Cesarini por medio de Quique Cesana, en la cual hago una prueba en Rosario y fueron 3 o 4 días y quedé. Eso fue cercano al mes de octubre, noviembre. Y bueno, ya tenía la mente puesta o preparándome para saber que el año siguiente no iba a continuar en Morteros, en 9 en este caso, y que aceptaba el desafío. Yo siempre tuve en mente que me iba a ir, que no sabía si iba a ser estudiante o a qué me iba a dedicar o si iba a ser futbolista, pero que ya tenía en mente que iba a seguir alguna carrera. En ese momento, bueno, las condiciones eran futbolísticas y bueno, se presentó esa oportunidad. Pasado un mes después de esa prueba, aparece una prueba aquí en Morteros en cancha de tiro de Boca. Viene Grifa por medio de Freddy Altieri. Hacen una prueba de 400 o 500 jugadores y bueno, en ese momento recuerdo haber sido uno o muy pocos de los que quedaron acá de la primera prueba, que íbamos directo a Buenos Aires. Y bueno, después entró la disyuntiva a dónde nos íbamos. Un poco hablando con la familia y después fue una decisión personal. No sé si la correcta, porque nunca se sabe eso, pero influía mucho el hecho de ser Boca. En ese momento recuerdo que estaba Maradona en Boca, todo lo que se veía con un proceso nuevo, con Grifa en este caso como coordinador. Y bueno, obviamente la disputa de ir a un lado a otro de parte de los coordinadores. Termino tomando la decisión yo de irme a Buenos Aires. Bueno, estuve un año en Boca, quedo libre a fin de año, en el mes de diciembre. Luego paso a Unión de Santa Fe, que era, recuerdo en ese momento, Unión era el primer año que hacía inferiores en AFA. Estuve 2 años y medio en Unión, mis inferiores, a los 4 meses ya estaba jugando en reserva, o 3 meses. Y después de mitad de año ya empecé a pertenecer casi al plantel profesional. Y el segundo año sí, ya entrenaba con el plantel profesional, estuve muy cerca de debutar. Y bueno, después de un día para otro se cambió toda la dirigencia. El club venía de procesos en el cual salvaba la categoría, pero siempre ajustadamente, no teníamos tanta posibilidad a los jóvenes. Y bueno, en ese proceso en el que entra Pumpido y se va la gente que estaba con nosotros, recuerdo que ahí estaba muy cerca Darío Kudelka de poder agarrar primera división. Fue ahí cuando se hizo una limpieza de jugadores que estábamos casi pegando el salto para primera división y bueno, dentro de ese grupo que dejaron libre me tocó quedar fuera del club y bueno, era empezar todo de nuevo, no bajar los brazos, seguir buscando oportunidades. Me vine a Mortero, me fui a probar a Belgrano, estuve 15-20 días en Belgrano. En ese momento no estaban dadas las condiciones o lo que yo quería para mi vida como futbolista. Belgrano no es el Belgrano que soy, estaba muy mal. Y bueno, me quedé a jugar acá el 9 de julio 2 años. Luego paso a préstamo a General Cabrera.
Y bueno, después vino un sinfín de préstamos, de que me compre Cabrera, de pasar a préstamos a otros clubes, caso de Río Tercero, volver a 9, irme otra vez a General Cabrera, volver a Sportivo, volver a Cabrera, venir a Tiro, pasar a Atenas de Río Cuarto. Bueno, en todo eso en todo ese proceso pasé por 6 o 7 clubes en el cual la experiencia vivida fue muy buena, pero bueno, siempre lejos de la familia. Estuve casi 10, 12 años consecutivos sin estar acá en Morteros y bueno, si bien no fue una carrera hecha, me olvidaba también de Atlético Rafaela en el medio también, que me tocó jugar B Nacional en el año 2001, previo paso por Ramona también, y bueno, era ir buscando el futuro, ir peleando, ir sacrificándose, tomar decisiones que quizás en otro momento lo más cómodo hubiese sido quedarme en Morteros. Tenía el objetivo de poder llegar a ser profesional, lo pude cumplir y después me costó poder mantenerme, pero bueno, era seguir luchando, seguir buscando posibilidades de poder mantenerme en otros niveles y bueno, todo eso fue siempre basado en el sacrificio, en estar lejos de la familia, en bancarme muchas cosas que en ese momento era diferente a lo que hoy tenemos. En ese momento no había celulares, no teníamos la tecnología que tenemos hoy, y estar lejos continuamente, venir poco, y eso fue sin duda lo que me llevó a crecer, a madurar tempranamente, pero bueno, hoy todas esas decisiones y todas esas vivencias hicieron que hoy tenga la posibilidad de poder pensar y hoy tener la posibilidad también de ser técnico. Bueno, personalmente la vida de futbolista que me ha tocado a mí siempre ha sido de retos no solamente deportivos, sino desde la parte humana, la parte de lo que tiene que ver con la vida de uno. Yo cuando me voy a inferiores, bueno, no me había ido de casa todavía y me tocó irme a Buenos Aires, a Capital Federal, con otro tipo de vida, en una ciudad en la cual nosotros imaginábamos una cosa y era totalmente otra. Levantarme a las 6:30 de la mañana para ir a entrenar. Vivíamos en ese momento en Parque Sarmiento, íbamos a entrenar a La Candela, que estaba en San Justo, teníamos más de 1 hora de viaje. La vuelta, llegar casi 3, 4 de la tarde y ir al colegio. Bueno, el ritmo de vida era otro. En Santa Fe lo mismo, era entrenar a veces por la mañana, a veces por la tarde con el plantel profesional, terminar de entrenar, volver rápido a la pensión para uno estar alistado y ya ir al colegio a la noche y acostarse temprano nuevamente para al día siguiente empezar otra vez la rutina de entrenar, a veces doble turno, a veces uno. Bueno, eso lo hace crecer a uno como persona, lo exige a tener una conducta, porque si no tenés la conducta que requiere estar en ese tipo de clubes, hay muchos detrás que tienen las ganas y las posibilidades. Entonces era luchar, era buscar el futuro de uno y tener la ilusión de poder llegar a ser futbolista profesional en algún momento. Pero sí, la vida del futbolista no es tan fácil, sobre todo cuando te vas joven y te encontrás un mundo totalmente diferente a lo que encontramos acá, cuando uno va de la casa al club y está a 10, 12 cuadras. Yo considero que soy una persona que ha tenido mucha suerte en el fútbol, no solamente por lo vivido, por lo que me ha tocado vivir dentro del campo de juego, de haber sido un jugador profesional en algún momento, sino por todo lo que me llevó a conocer. He conocido lugares, países, he entrenado con futbolistas que han sido estrellas en el fútbol mundial, caso Maradona, Canigia, Verón, Navarro Montoya. Bueno, en ese grupo que estaba en ese momento en Boca,
tuve la oportunidad de entrenar con todos ellos, de haber convivido en un vestuario con Maradona, bañarme en el mismo baño, en el mismo vestuario, tener una charla con él, ya eso implica ser un afortunado. Y bueno, dentro de las otras vivencias, de haber conocido otros países, de haber jugado un torneo con selecciones de otros países, me tocó ir a jugar un torneo a México, llegando a jugar semifinales con la selección de México, haber convertido un gol, en ese momento me habían nombrado como uno de los mejores jugadores del torneo. Son experiencias únicas y bueno, después me tocó conocer por medio del fútbol también, cuando tuve la posibilidad de ir a una prueba a Israel, bueno, conocer lugares donde surgió el cristianismo, de estar en Belén, en Jerusalén, conocer el Muro de los Lamentos, que hoy yo lo puedo enumerar de una forma tan simple y tan sencilla, pero estar en el lugar, en el momento, son vivencias únicas que no tienen explicación. Es muy difícil explicar lo que se siente en ese momento, cuando no solamente que uno sabe cuando va, a lo que va a conocer, sino el hecho de estar ahí y saber que se inició todo el cristianismo ahí con Jesús y bueno, toda la historia que tiene el cristianismo. La verdad que por eso digo que uno ha tenido la fortuna de pasar gratos momentos y de conocer no solamente a figuras, sino en este caso con este acontecimiento de estar en un lugar sagrado. La verdad que ha sido una experiencia muy linda porque si bien todo el mundo conoce la guerra que hay, de la manera que se vive, se siente el miedo por momentos por lo que comentan, la gente ahí está acostumbrada. Nosotros llegar en ese momento, tener que ir nosotros estábamos a 6 horas, parábamos en Tel Aviv, y cuando fuimos a conocer Belén estábamos a 6 horas más o menos de viaje, bueno, pasar la frontera, porque Belén pertenece a Jordania, pasar la frontera con lo que implica pasar una frontera en ese tipo de países, en estado de guerra como estaba en ese momento, con trincheras que parecían películas de guerra, que uno estaba acostumbrado a ver, qué sé yo, en una película, te tocaba vivirlo ahí, la verdad que daba miedo, pero bueno, una experiencia única, irrepetible, del cual me tocó vivir, así que tengo los mejores recuerdos, no solamente cuando veo documentales hoy que le cuento a mis hijos donde me tocó estar, sino de lo que se siente, de cómo vive la gente, del mes y medio o casi un poquito más de un mes que me tocó estar allá, de la experiencia que ojalá que la puedan tener ellos también, porque la verdad que es muy gratificante no solamente conocer, sino escuchar en realidad por gente que ha nacido ahí de cómo se vive. Bueno, Verónica aparece en mi vida luego de la primera experiencia en Unión de Santa Fe, en la cual la conozco justamente en 9 de julio en la villa. Yo había hecho la primaria con una de sus hermanas, Lorena, pero no conocía a Verónica, de las hermanas de mis cuñadas, la única que no conocía era Verónica. Bueno, y bueno, ahí surgió el primer contacto que tuvimos, fue por una charla nada más, por un amigo en común. Yo hago todo el segundo año en Unión de Santa Fe, en el cual en ese momento eran saludos nada más, ni una carta, no había teléfono, nada. Y bueno, yo cuando quedo libre en Unión, que vengo a jugar a 9, 2 años, y ahí empezamos nuestra relación y la que hoy nos mantiene, bueno, ya con 3 hijos. Pero la verdad que ha sido una mujer que me ha acompañado siempre, desde muy joven también. La primera experiencia fuera de mortero fue en Atlético Rafaela justamente, ella con tan solo 17 años. Yo tenía la experiencia de haber vivido, de haber estado lejos de casa y bueno, Verónica su primera experiencia, la verdad que no
No fue fácil para ella, no lo fue fácil para mí, pero bueno, era en ese momento el buscar un futuro, saber que en ese momento la posibilidad de ser futbolista me podía dar otra calidad de vida y hacer lo que me gustaba, y bueno, ahí emprendimos el viaje que duró mucho tiempo con Verónica. Mis hijas, la mayor es Pilar Candela, de 12 años, la segunda es Pía Jazmín, va a cumplir 4 en pocos meses, en un mes y medio, y la más chiquita es Paulina Sol, que tiene 2 meses de edad. Sí, llegar a ser técnico, uno cuando inicia no toma noción de todo lo que se va a encontrar. Si bien uno ha tenido experiencia y ha tenido muchos técnicos y todos te dejan algo, yo tuve 34 técnicos en el cual todos tengo recuerdos, gratos, muy gratos, algunos no tan buenos, pero de todo tengo algo. En algunas situaciones muchos me han ayudado para tomar decisiones, pero en el momento de dejar de ser futbolista, yo ya me venía preparando, no para dejar la actividad, sino para ser técnico. Jugando, recuerdo los últimos partidos, o el último año le había pedido al técnico jugar en otra posición que no era la natural. Yo venía jugando de delantero, era el goleador del equipo, el goleador histórico del club, estaba en ese momento en Ateneo de General Cabrera. Le pedí de jugar de volante central porque quería tener, yo si bien conocía la posición, era vivirlo de grande, tener la experiencia para cuando, si tenía la posibilidad en ese momento de llegar a ser técnico, tener la vivencia un poquito más cercana a los conocimientos que ya tenía como delantero. Y bueno, terminé jugando de marcador central en un partido donde se dio una circunstancia, y bueno, después le pedí jugar un partido más, pero ya me fui preparando y se terminó de dar cuando yo ya justo en el momento que me recibo de técnico, aparece la lesión de rodilla, me recupero, alcanzo a jugar algunos partidos, ya siendo técnico, porque la gente quería que siga jugando, jugué 3 o 4 partidos y bueno, ya definitivamente me involucré en la parte o en el área de técnico, bueno, y ahí inició todo eso. Y bueno, hoy con un presente ya en tiro federal, luego de 6 años, en el cual la experiencia vivida hasta el momento es muy buena, han sido más las buenas que las malas, en el cual el proceso de aprendizaje ha sido excelente, no solamente por la gente que me ha tocado trabajar, la que me ha rodeado, sino bueno, el hecho de tener a Carlos acá cerca también. Yo cuando tomo la decisión de dejar, lo consulté con él, charlamos con él, después la decisión la termino tomando yo cuando creía que ya no tenía más para agregarla a mi carrera como futbolista. Ya sabía que no iba a dar ese salto que siempre buscaba o poder sostenerme, a pesar de que tenía posibilidad de jugar un Federal A. Decidí abandonar la profesión para dedicarme a ser técnico y bueno, prepararme. En ese momento el inicio no fue fácil, pero bueno, me sirvió para lo que hoy me toca hacer en tiro. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que se lo pasa muy bien aquí, así que a su disposición.